cuando nació ProSantander, muchos pensaron que era imposible ver a 10 empresas unidas aportándole al desarrollo regional. Hoy son 89 empresas unidas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Human Code Podcast. Mi nombre es Víctor Guzmán y el día de hoy seré el presentador. El día de hoy queremos hablar de futuro, no solo de futuro tecnológico, sino del papel que tienen los jóvenes en esta transformación. Para esto nos acompaña Juan Pablo Remolina, quien es director ejecutivo de ProSantander. Es una organización que viene impulsando, sacando como tal acciones para unir y avanzar en el proceso que lleva Santander. Pero dejemos que sea él mismo quien nos hable un poco de quién es Juan Pablo Remolina y qué es ProSantander. Juan Pablo, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Víctor, muchas gracias por la invitación. ProSantander es una organización empresarial, es una fundación que reúne a 89 empresas representativas de la región que buscan contribuir a la construcción y ejecución de una visión compartida del desarrollo con una perspectiva de largo plazo. En ese sentido, son empresarios que están convencidos de la necesidad de aportar para que a todo el departamento le vaya bien, a cada uno de sus habitantes. Porque como dice Stefan Schmidheiny, no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Excelente. Toda esta experiencia y todo este proceso que vienes, que no solo en el sector público, sino también en el sector privado, que has adquirido, ¿cuál crees que es el mayor reto que ha tenido ProSantander en este interés de poder avanzar en el desarrollo de Santander? El mayor reto ha sido cómo superar esos mitos y esas fuerzas de desunión en el departamento. Entonces es cómo desde ProSantander contribuimos para que nos pongamos de acuerdo, para que conversemos y establezcamos una agenda común en la cual nos permita a cada uno de los actores de la sociedad, tanto al sector privado, al sector social, al sector público y al sector académico, trabajar de manera articulada para avanzar en esos proyectos. Yo creo que ha sido el mayor reto y a la vez donde hemos podido contribuir. Por ejemplo, cuando nació ProSantander, muchos pensaron que era imposible ver a 10 empresas unidas aportándole al desarrollo regional. Hoy son 89 empresas unidas trabajando en equipo donde el único interés es el interés general. Es que al departamento de Santander le vaya bien. Y eso se ha visto reflejado en la unión de otros actores. Entonces, con la bancada parlamentaria, con los gobernantes, la dirigencia política, con los gremios, hemos podido establecer una priorización de proyectos para el desarrollo e iniciativas como la que estamos realizando actualmente, que es la construcción de la visión Santander 2050 de manera conjunta. Es decir, cómo nos soñamos el departamento al próximo cuarto de siglo, y eso lo estamos haciendo varios actores que representan a diferentes sectores de la sociedad de manera coordinada. Me parece excelente ver cómo se puede unir desde la perspectiva social, desde la perspectiva privada y pública, entrar a ver cómo el desarrollo se puede, quizás en un principio se veía como algo muy alejado o muy separado, pero desde acá se está viendo que se puede unir y entrar a trabajar conjuntamente. Pero basado en esta unión y toda la experiencia de lo que permite trabajar en todos estos frentes, ¿cuál crees que es el secreto o qué es lo que necesita en este momento Santander para poder avanzar?
¿Más infraestructura, más inversión, trabajo en equipo? ¿Qué crees que sería el secreto? Sí, yo creo que cada uno de esos elementos que usted señala, Víctor, se requiere. Por ejemplo, en materia de infraestructura, es fundamental. Santander, algunos dicen que es una isla dentro de Colombia, porque está desconectado, no tiene buenas vías de acceso. Pero al interior de Santander vemos que las provincias están desconectadas, es decir, islas dentro de una isla, precisamente por la falta de infraestructura. También requerimos más inversión, más conectividad con el mundo y conexión en términos de podernos integrarnos a cadenas globales de valor. Y eso implica mayor inversión en el departamento. También requerimos cada vez más un talento humano más pertinente, mejor talento humano. Ahí tenemos grandes retos, pero usted señalaba uno muy importante que es la unión. Yo creo que si bien hay avances en esa materia, todavía nos falta mucho y necesitamos tener la capacidad de conversar sobre diferentes asuntos, temas complejos, establecer una agenda común y trabajar unidos. Y eso implica confianza. Eso implica sentarnos a reconocernos el uno al otro, a escucharnos, y ahí yo creo que tenemos que avanzar con el propósito de generar confianza entre los diferentes actores. Se me viene a la mente que muchas veces en este mundo tan cambiante o este tiempo tan cambiante ahora, los jóvenes a veces tienden a hacer esas islas aparte y a veces no se interconectan con el plan o con las opciones que tanto la parte privada como la pública puede entrar a ayudarlos. Pero ¿cuál crees que es la razón o el factor que los jóvenes en este momento no están viendo como oportunidad? ¿Qué es lo que ellos en este momento como que desconocen por estar de pronto en esa cápsula o en su ideología o su pensamiento que les está impidiendo ver una oportunidad para avanzar? Sí, Víctor, yo creo que usted menciona algo muy, muy importante y es cómo a veces nos convertimos en islas, ¿no? Y esto, haciendo la analogía, no simplemente en el sentido geográfico, sino también, por ejemplo, en el sentido poblacional. Y cómo las generaciones están desconectadas las unas a los otros y los jóvenes, muchos, no están o no se tienden puentes con otras generaciones. Y yo creo que ahí debemos revisar qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no nos estamos escuchando? ¿Por qué la población mayor no realmente está generando, no está atrayendo a los jóvenes? ¿Y qué es lo que hace falta? Y también por qué los jóvenes se están retrayendo y de pronto no están teniendo ese impulso de poder abrir conversaciones con otros sectores poblacionales. Y yo creo que ese es un reto importante que debemos empezarlo a romper, y yo creo que entidades como Campus Lands, como este podcast con este nombre de Human Code Podcast, sí, que me parece muy interesante, buscamos es llegarle a los jóvenes, ¿sí? Y es algo que tenemos que unirnos, hacernos la pregunta, pero yo creo que es muy importante primero identificar el reto. Yo creo que ahí tenemos un reto mayúsculo y los mayores deben abrirse, deben tener mayor apertura, tienen que también adaptarse para poder atraer a la juventud, y la juventud yo creo que también tiene que tener un poco de paciencia y hacer
digamos, ese proceso igualmente para que podamos construir de manera conjunta. Correcto, mira que dices algo fundamental y es el tema de que estamos en una época que todo es digitalización. Todo está a través de una pantalla y entrar a poder sacar o a interactuar con un joven que para él todo es una pantalla. De hecho, lo vemos acá en Campus LAN y que muchos alumnos cuando llegan son personas que tienen ese perfil de programador que simplemente empiezan a programar y se aíslan completamente de su entorno. Pero ¿cuál crees que siendo esto algo muy evidente, que ya sabemos este es el problema, cuál crees que sería la habilidad principal que debería entrar un joven a aprender para no quedar así aislado tecnológicamente por ser bueno en un ámbito técnico? Porque no es malo ser bueno en un ámbito técnico, pero lo que sí es malo es cuando lo alejo, simplemente es para mí, lo ejecuto, pero el demás mundo no me importa. Sí, yo creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes. Y hay que brindarle a ese joven otro tipo de habilidades. Porque la verdad es que tarde que temprano, ese joven se va a estrellar con la vida. Se va a estrellar con la realidad. Porque muchas veces la solución no está en la pantalla. Las soluciones están dejar la pantalla a un lado, apagarla e ir y conversar con una persona, salir a otro tipo de espacios que puede que no sean de la comodidad de ese joven, pero que en realidad si queremos mover la aguja del desarrollo, del crecimiento, del bienestar, la única manera es a partir de gestos de humanidad. Y los mayores gestos de humanidad es mirándose a los ojos, es escuchando a la otra persona, es con unas palabras auténticas, es con las emociones, y yo creo que eso difícilmente va a ser reemplazado. Entonces necesitamos, así como hay esa inteligencia artificial, fortalecer esa inteligencia emocional, humana, y yo creo que son dos elementos que pueden ir perfectamente de la mano y que van a hacer de ese joven absolutamente imparable. Cuando ese joven tiene habilidades técnicas, pero también unas habilidades blandas de liderazgo, de comunicación, a ese joven nada lo para. Estamos completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que a mí más me apasiona de Campus LAN, cuando tuve la oportunidad de conocer su metodología, era el hecho de que no solo formaban profesionalmente, técnicamente, enseñar inteligencia artificial, enseñar programación, enseñar el inglés, enseñar todas esas partes técnicas, sino que también tenían su parte de habilidades blandas para poder generar un profesional un poco más integral. Pero si tuvieras que definir una cualidad o una habilidad a nivel de habilidades blandas, ¿cuál crees que sería la principal para aconsejarle a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? A ver, yo creo que hay varias habilidades, pero sin duda, donde uno, digamos, puede hablar de las habilidades de comunicación, las habilidades de negociación, pero hay una habilidad muy importante que es el liderazgo. Cada joven tiene el potencial de ejercer liderazgo. Normalmente, los jóvenes o las personas que están en posiciones, llamémoslo de entrada, piensan que el líder está allá arriba. El líder es el jefe. Y yo creo que ese es un gran error. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ejercer liderazgo. Y yo creo que esa es una habilidad muy importante y que va a ser muy valorada porque en últimas es hacer que una idea pueda movilizar diferentes actores para que sea una realidad. Entonces, y eso implica otras habilidades blandas. Sí, que se desprenden. Exactamente, que se desprenden de ahí. Entonces, saber comunicar, saber negociar. Incluso yo diría que hay 3 elementos o 3 habilidades muy importantes, que es la lectura, saber leer, saber hablar y saber escribir. Son desde cosas la base del conocimiento que parecen elementales,
pero que uno ve que mucha gente le cuesta muchísimo. Si usted le dice a algún joven, de pronto haga una carta, pucha, pronto, no, entonces ChatGPT, etcétera. Ayúdame a la carta. Sí, desde lo más mínimo piden ya la ayuda digital. Y que puede ser, digamos, pero es importante que tengan su criterio para saber si eso está bien o mal, ¿sí? Y poder hacer esa crítica. El tema de la escritura es fundamental. El tema de cómo expresarse en público, cómo hacer una exposición, una presentación, porque en últimas, cuando usted tiene un negocio, a lo mejor va a ser esos 30 segundos que usted se va a encontrar con ese gran inversionista en el ascensor y que usted le tiene que decir o le tiene que señalar, comunicar ese discurso de cómo vender su producto o vender su idea en ese momento específico. Entonces, requiere de diferentes habilidades y eso se afina en la medida en que se van ejerciendo, se van practicando. Entonces, como todo, es muy importante eso. Y yo terminaría con otra que a veces no se menciona, y es el ejercicio. Sí. El ejercicio, porque muchas veces cuando usted está simplemente sentado al frente de la pantalla, hay como un incentivo a ser sedentario, sí, ¿cierto? Y a que usted no moverse. Pero en la medida en que usted se dé la oportunidad de moverse, de hacer ejercicio, de salir, de estar expuesto a la naturaleza, en fin, yo creo que eso debe generar mejores condiciones para ejercer esas habilidades, ese conocimiento y también otros espacios de creatividad. Correcto. Bueno, y la experiencia que hay ahora con todas estas empresas que están en alianza, unidos, que forman ProSantander, ¿crees que si hablamos de una persona que tiene conocimientos muy sólidos a nivel técnico, idiomáticos también, saber lenguas, y otra persona que de pronto no tiene la misma capacidad técnica, pero es una persona integral, ¿cuál crees que realmente sería el perfil más apetecido por las empresas entre esos dos tipos de profesionales? Sin duda, una persona integral es muy llamativa. Usted puede ser técnico, pero si no se relaciona con los compañeros, eso puede generar un problema de ambiente laboral. Usted en últimas hace parte de un equipo y es fundamental tener una persona que contribuya a un mejor ambiente laboral, que contribuya a mejor ideas. Y a veces esas ideas no están simplemente en esa persona, sino también cómo esa persona genera las conversaciones y los espacios y facilita y hace mejores preguntas. Es decir, cómo esa persona no solo es excelente técnico, sino también coequipero. Y yo creo que eso implica que sea una persona integral, que se sepa comunicar con los demás, que pueda incluso sugerir temáticas, pueda hacer buenas preguntas, pueda responsabilizarse de temas, tenga iniciativa. Eso es lo que requiere realmente los equipos de trabajo y las compañías. Podríamos entrar a hablar o analizar de que incluso una persona con no una alta capacidad técnica, si tiene esa habilidad comunicativa, podría ser profesional que realmente necesitaría la empresa, porque por medio de ser propositivo, por medio de estar participando, por medio de tener esa actitud de diálogo, podría entrar a capacitarse incluso mejor que el que de pronto ya viene con una capacidad técnica. Así es, Víctor. Mire, hace poco hablé con el representante de una importante organización multilateral en Colombia. Y luego de cerca de 5 años viviendo en Colombia, le pregunté qué es lo que
más le haya gustado de Colombia. Y me dijo su gente. Eso es lo que más me llamó la atención, lo que más me agrada. Y eso hace que muchas personas en el mundo quieran mi puesto, porque yo soy el representante de esa entidad y acá se pelean por estar en Colombia. Y yo dije, pero explíqueme un poco mejor qué significa eso de la gente. Dijo, una sonrisa, esa empatía, esa buena vibra, esas ganas de hacer las cosas, esa resiliencia, ese positivismo que él no ve en otros países. Entonces, lo que usted dice, muy bien la parte técnica, pero esa capacidad comunicacional es fundamental y eso es lo que va a hacer que esa persona vuelva, que esa persona hable bien de nosotros, que pueda defender los proyectos que se le presentan y por lo tanto nosotros podamos construir un mejor país. Esto viene siendo como una cualidad de lo que mencionabas ahorita acerca del liderazgo. Ahora, después de tener al frente esta responsabilidad tan grande, de ser pues gerente ejecutivo de una institución de este calibre, indícanos de pronto 3 factores o 3 cualidades, 3 habilidades que nos puedas decir acerca de lo que debe tener una persona que tiene liderazgo. Que un líder, que 3 factores o 3 cualidades que un líder debería tener, sin falta. 1, la capacidad de escuchar, de realmente poder evitar prejuicios, sino darse la oportunidad de escuchar a los diferentes actores. 2, tener carácter, tener la capacidad de impulsar diferentes temas que velen por el bienestar general. Habrán incentivos de usted impulsar diferentes agendas, pero yo creo que es muy importante el carácter de esa persona de dedicarle esfuerzo realmente a temáticas que impulsen el bienestar de la comunidad. Y adicionaría la capacidad de unión, la capacidad de facilitar conversaciones, de realmente movilizar los actores en torno a un objetivo específico. Y eso implica mucha empatía, mucha sensibilidad, implica poder conectarse con cada uno de esos actores. Cuando hay líderes jóvenes, muchos son, pues han tenido exposición de manera muy temprana, y a veces el liderazgo implica experiencia, realmente para ser efectivo. Y si bien es importante o es muy valioso que hayan líderes jóvenes, digamos, más que la edad, yo creo que es valorar el hecho de haber cometido errores. Y uno necesita tiempo para realmente tener la oportunidad de cometer errores y de aprender de esos errores. Por lo tanto, no subvalorar la experiencia. Y sobre todo, uno de los errores muy comunes es el ego y creer que uno se las sabe todas. Es importante siempre darse la oportunidad de abrir las conversaciones, de tener mucha humildad, y solo en esa medida se va a lograr tener legitimidad, porque la legitimidad no va a ser suficiente con el conocimiento o la parte técnica. Los grupos no lo reconozcan realmente por la forma de ser de esa persona, porque no cae bien, porque las maneras no son las adecuadas, y eso es un arte, y eso se aprende, y por lo tanto es
sobre todo muy importante darse la oportunidad de haber fracasado, porque solo en esos fracasos y haberlos reconocido es que realmente uno puede corregir y aprender. Me parece muy importante lo que dices y de hecho me lleva como a una segunda pregunta y es el hecho de que para que la persona pueda aprender estas habilidades es necesario lo que tú dices, darse el tiempo para cometer errores y tener esos espacios. Pero si vamos a una entrevista de pronto laboral, donde de pronto son 5 o 10 minutos donde nos perfilan y dicen este tiene la habilidad, este no la tiene, ¿cómo podríamos entrar a hablar de que las empresas realmente en estas alturas, por más de que saben que es muy, muy importante que tengan estas habilidades comunicativas, la traten de calificar de una manera tan rápida y no le den ese tiempo, digamos, para cometer, digamos, esos errores y darse cuenta que el que dejaron en la sala de espera del trabajo, en realidad era la persona más idónea, la que se iba a formar para lo que ellos necesitaban? Podríamos hablar de que las empresas realmente sí valoran que tengan estas capacidades, aun cuando no tienen un mecanismo de medirlo. Sí, yo creo que es muy importante que las empresas pues generen otros espacios adicionales. Es difícil uno evaluar en 5 minutos pues, las habilidades de una persona o no, y puede que ese sea un mecanismo para evaluar ciertas cosas, no necesariamente esas habilidades. Es decir, no todo se va a evaluar en esos 5 minutos y por lo tanto es clave también utilizar otros mecanismos de evaluación y que los candidatos también busquen incidir de otras maneras. A veces es bueno comunicar a través de redes cuáles sus capacidades y con la evidencia. Hay que buscar validadores. No es lo mismo si alguien al interior de la empresa a lo mejor sugiere, oiga, es que Víctor yo lo conozco y tiene esa capacidad. Sí, correcto. ¿Sí? Y de pronto eso puede incidir o hay cierta evidencia o un correo adicional que llegue. Es decir, hay que buscar también cómo diferenciarse del resto. Porque si esos 5 minutos van a determinar la escogencia o no, yo creo que hay que buscar cómo ampliar esos 5 minutos de otra ahorita, manera. Esos 10 segundos con la persona en el ascensor, venda su idea. Exacto. 5 minutos, ¿sí? Ya hablamos de un poco más de tiempo y realmente cómo marcar la diferencia en pocas fracciones de tiempo, ver por qué soy diferente a las otras personas. Me gusta como tal esa idea. Mencionabas ahorita algo acerca de qué bueno es cuando tenemos mentores y personas que nos van ayudando y guiando. Si en este momento tuvieras que hablarle a los jóvenes y decirles este es el camino o te daría este consejo, ¿cuál crees que sería el mensaje que ellos deberían escuchar en este momento para de pronto alinearse con el camino que deberían seguir? Recomendaría soñar. Creo que hay que ver cuál es el mundo que uno quiere, identificar, digamos, ese propósito, tener esas metas claras, ponerlas por escrito y creerse el cuento. Yo creo que, súper importante, que los jóvenes tienen anhelos, pero hay que clarificar esos anhelos. A veces usted le pregunta, bueno, pero usted quiere, no, yo quiero esto, y quiero lo otro, y quiero, no, espere. Clarifiquemos qué es lo que usted quiere, e identificar ese propósito. Y en la medida en que usted realmente lo adopte, se apropia de esa idea, crea que realmente es posible, que usted tiene la capacidad, eso va a suceder. Usted, con esa meta establecida de manera clara, sin duda va a permitir que sea muy fácil empezar a generar las acciones para que eso se convierta en una realidad. Entonces, mi invitación es a que crean en ellos mismos, que los jóvenes realmente tienen un potencial incalculable, inimaginable,
y que simplemente es que ellos realmente identifiquen qué es lo que quieren y que se la crean y realmente van a ver que eso se va a hacer realidad. Juan Pablo, ya para cerrar hemos hablado de esta temática a nivel juvenil, pero ¿qué mensaje de pronto le podrías dar para estos profesionales que en este momento sienten que de pronto la revolución de la inteligencia artificial los va a dejar sin trabajo o los va a dejar sesgados en sus carreras que no están de pronto directamente conectadas con este tema de la tecnología? Sí, yo no creo que la inteligencia artificial vaya necesariamente a reemplazar a las personas, pero una persona apoyada con inteligencia artificial sí va a reemplazar a personas que no la utilizan. Correcto. Es decir, el reto es cómo realmente adoptamos, aprendemos y aprovechamos la tecnología que tenemos a disposición. De lo contrario, tenga la seguridad que si no lo empezamos a utilizar, van a ser esas personas o la tecnología sí nos va a reemplazar. Entonces, aquí lo que hay es una oportunidad de ser cada vez más productivos, generar valor y adicional a eso, ganar tiempo. En la medida en que podamos sepamos utilizar la tecnología, podemos ganar tiempo para dedicarle a cosas que le damos más valor. Podemos pasar más tiempo con la familia, con la pareja, para hacer ejercicio, para ver una película, en fin, y también siendo efectivos en las labores que nosotros realizamos. Entonces, hay que darle la bienvenida a la tecnología, a la inteligencia artificial y que permita realmente ayudar a las organizaciones y a cómo mejoramos nuestro desempeño y que nos dé mayores libertades en lo que realizamos día a día. Correcto, bueno, el mensaje ha sido claro y contundente. Realmente las carreras van a ser muchas, hay muchos caminos que puedes entrar a tomar, pero como profesional o como joven debes tener en cuenta, la herramienta de la inteligencia artificial te va a hacer llegar un poco más lejos que el profesional que no la esté utilizando. Y adicional, si no tienes las capacidades comunicativas, es el momento para empezar a cultivarlas y a trabajarlas, porque sin duda esto es la base de los profesionales del futuro. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Human Code Podcast.